Estás escuchando Escuela de Formación Cristiana, un espacio donde conocerás y te encontrarás con tu Cristo amigo. Buenas tardes chicos, bienvenidos a otro capítulo en el cual vamos a hablar de depresión. En el día de hoy nos acompaña Romina García. Ella tiene 42 años, trabaja con jóvenes en el ambiente clínico y jóvenes, adolescentes y familia. Así que bueno, hoy trajimos a Romina aquí para que nos cuente un poco sobre esta afección que creo que nos interpela a todos. Tenemos algunas personas a nuestro alrededor que puede estar pasando por esta situación. La idea es que nosotros podamos tener la capacidad de al menos identificar o que algo nos llame la atención y podamos también acompañar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos que podrían estar padeciéndola. Así que bueno, también estoy con Ale. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Todo bien? Así que bueno, ahora le presentamos a Romina. Buenas tardes, Romina. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Romina, queríamos preguntarte, no sé si podríamos comenzar a definir un poco esta enfermedad, si así podríamos decirle, para que lo vayamos como poniéndole un nombre, poniéndole algunas características, si podemos darle también algún rango etario o algunas también causas que se podrían ir dando ante esto. Bien. Sí, bueno, primero y principal agradecerles a ustedes, a la invitación, a la convocatoria. Me parece un espacio muy rico y muy interesante esto de poder pensar temas, ¿no?, que nos ayuden en los distintos espacios para mirar cómo uno puede de alguna manera estar atento a las necesidades del otro, ¿no? Hoy el tema de depresión es un tema que me parece muy importante trabajarlo y pensarlo. Yo específicamente desde el área psicológica, ustedes saben que ya esto lo vamos a ir viendo durante la charla, pero que tiene un componente también médico-psiquiátrico, entonces lo vamos a ir trabajando también en ese sentido. Como nos decía recién Ricardo, pensar, bueno, ¿qué es la depresión, no? Cuando a veces es una palabra que tiene un uso, ¿sí?, muy variado y en muchos momentos muy manoseado, por decirlo de alguna manera también, y eso a veces también hace que uno confunda qué es y qué no es, como lo hablábamos también con Ricardo en alguna oportunidad, ¿no? La depresión es un trastorno que afecta a las personas desde la salud mental. Y para pensar la salud mental nosotros tenemos que pensar ese estado de equilibrio que tiene la persona y que no es solo sobre lo que hace o sobre lo que quiere, sino ese conjunto de actividades que lo llevan a estar bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en la salud mental y pensamos en la depresión como un trastorno de la salud mental, pensamos en ese estado que está afectado de la persona, ¿sí?, a nivel de sus pensamientos, de su conducta, de su interacción con el otro, y que ese estado de necesidad, ¿sí?, de una atención, porque por eso lo pensamos como un trastorno, necesita y requiere una atención especial, tiene características puntuales. Cuando nosotros lo pensamos desde lo que habla la Organización Mundial de la Salud, cuando lo pensamos desde las grandes entidades médicas que hablan sobre la depresión, hay correlatos que la definen claramente como ese trastorno, ¿sí?, de la salud mental, que habla de un estado de, algunos hablan tristeza o melancolía en las personas, ¿sí?, de esa falta de energía y de esa sensación de abatimiento para darle continuidad a un proyecto de vida, ¿no? Esa es como la definición un poco construida y armada de lo que todos dicen, pero que en realidad también tiene que ver con esto en donde cada una de las personas se va encontrando con desafíos y esos desafíos van haciendo que uno ponga en juego los recursos que dispone para resolver o no distintas situaciones. Cuando pensamos esto de las características que puede tener la depresión, sí, está más asociada con las mujeres, o sea, un 5% de la población a nivel, digamos, mundial, lo cual es un montón, padece depresión, se da con mayor frecuencia en las mujeres
Y cuando hablamos de de la depresión, digamos, en características generales, ya vamos a ir clasificando, tiene un rango etario de entre los 18 y los 45, 50 años. También lo vamos a hablar a esto porque ustedes dirán el pico del momento más activo de la vida de una persona, ¿no? Entonces, por eso también es importante pensar que puede darse o que la mayor parte de los casos se da en ese punto, que creo que es muy importante contextualizarlo en este grupo para el cual estamos pensando, ¿no? Obviamente también hay otras etapas en las que se da la depresión, pero ahí ya están más asociadas, ¿sí?, a esos momentos evolutivos y a esos momentos de desarrollo de las personas. Yo voy a hacer una breve referencia de cada una de esas cosas. Cuando pensamos la definición, también pensamos inevitablemente los síntomas, ¿no? Es bueno pensar los síntomas asociados a la definición. Y dentro de síntomas tenemos estas características en donde las personas, por ejemplo, empiezan a tener algunas dificultades para concentrarse, ¿sí? Empiezan a tener falta de interés totalmente en cosas que antes les gustaba o les interesaba y de repente o a partir de cierto momento dejan de conectarse con esa capacidad para tener, no sé, por ejemplo, la energía para ir al trabajo, la energía para un deporte, la energía para un grupo de pertenencia, ¿sí? Entonces, cuando pensamos esto, dentro de los síntomas, en esta falta de interés, también aparecen personas que tienen una baja autoestima, personas que de repente tienen una mirada muy desvalorizada de sí mismos, ¿sí? También es un síntoma que puede ir de la mano de la depresión. Un síntoma muy característico que está muy mezclado con síntomas de otras enfermedades es el trastorno en el sueño, ¿sí? No dormir, dormir poco, dormir y no descansar, ¿sí? Dormir y despertarse muchas veces de noche, ¿sí? Dormir y despertarse con las sensaciones de la preocupación o de la mano de algún pensamiento que también puede ir de la mano con sentimientos o pensamientos de muerte. Romina, te hago una pregunta. Por ahí hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, te escucha decir estos síntomas y piensa, che, esto tengo, me pasa esto, esto sí. ¿Cuándo realmente es una señal de alerta? Es decir, por ejemplo, tiene que ser algo prolongado en el tiempo, me tiene que afectar realmente en mi vida diaria. ¿Cuándo es una señal de que realmente es un síntoma de esto y no es quizás algo relacionado con otro tema? Es re importante lo que vos decías, Ale, porque identificar, por ejemplo, que estoy triste, ¿sí? No es siempre estar deprimido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio clínico que establece una depresión? Tiene que ver puntualmente con la prolongación en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que está comprobado? Que la presencia de algunos de estos síntomas que dijimos recién en una continuidad tiene una persistencia a lo largo del tiempo, que ahora se las cuento bien cuál es, va generando una cercanía al diagnóstico, ¿sí? Para poder identificar esto, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar? Tengo que tener estos sentimientos de fatiga, de cansancio, el trastorno en el sueño, ese desinterés. La falta de sentido a las actividades diarias. La falta de sentido, sí, la falta de sentido o también no poder sostenerlas. Empiezo hoy y mañana ya no puedo, estas cosas. ¿Cuál es la clave? Que estos síntomas persistan en la persona la mayor parte del día, durante muchos días, ¿sí? Y con esa continuidad, y un punto clave es que esta persona esté por lo menos 2 semanas con esto, y ustedes dirán, 2 semanas es poco, ¿sí? Pero hay gente que realmente se da cuenta después de un mes que ya no tiene ganas de ir a trabajar, o después de mucho más tiempo, cuando empieza a tener otros problemas, ¿sí? Pero la clave de esto del tiempo que vos decís, Ale, es eso. Uno tiene que poder estar atento. Si en esas últimas 2 semanas esa persona, no sé, se ha encontrado somatizando o con algún malestar físico que lo hace estar más en la cama, que necesita algún componente o alguna medicación para dormir, que ha dejado de hacer actividades, ha dejado de tener una pertenencia a sus círculos sociales, se ha empezado a aislar.
Todo esto hace en conjunto, ¿sí? Nunca podemos decir, bueno, yo duermo mal, entonces tengo depresión. No, no es directamente proporcional. Va de la mano con un montón de características que empiezan a ser permanentes y constantes en las personas, ¿sí? Y esto también es importante porque nos pasa todo lo que vos decís. Yo empiezo a escuchar, es como cuando te dicen, no sé, tenés otitis, los síntomas son estos, vos buscás en Google y tenés todo, ¿no es cierto? O sea, la cabeza, nuestro sistema nervioso es selectivo. Entonces nosotros tendemos a, suponte, ella está embarazada. Entonces empieza a ver todas cosas de embarazada. Nuestro sistema nervioso funciona así, como lo hace Instagram, Internet. Como el algoritmo. Exacto, como el algoritmo. Veo cocina y entonces todo lo que me empieza a aparecer es cómo cocinar, cómo hacer. Bueno, nuestro sistema nervioso hace así, justamente. Por eso está pensado así desde la computación, ¿no es cierto? Es otro tema, pero es interesante. Cuando yo asocio un tema que me interesa, todo lo empiezo a vincular con eso. Entonces es muy importante que esa asociación que yo haga, y esto también lo vamos a ver en el tema de cómo afrontar estas realidades, es muy importante que las asociaciones que haga estén de la mano con pensamientos, ¿sí?, que me vayan descomprimiendo de esos puntos de desajuste, de mayor vulnerabilidad que yo puedo llegar a tener, ¿no? Entonces hablamos un poquito de la definición, hablamos de algunos de los síntomas, que si me olvidé de algunos ya se los voy a ir diciendo, y ahí me parece muy importante con lo que vos decís de ese criterio de tiempo, pensar causas, ¿no? Cuando nosotros tenemos que pensar causas, decimos, bueno, ¿cuáles son las causas? Y bueno, y en realidad que hay distintas orientaciones o distintas teorías sobre las causas, ¿sí? Existe un componente biológico, que esto está basado en ese nivel bajo de la serotonina. Ustedes saben que la serotonina es un neurotransmisor que todos tenemos en nuestro sistema nervioso, que es el que nos ayuda a generar respuestas, ¿sí? Ante una situación de estrés, ante una situación de ansiedad, ante una situación de depresión, que con el sistema nervioso se asocia con las sensaciones del refugio, ¿sí? Bueno, cuando está baja la serotonina, ¿sí?, aparece como componente químico la probabilidad, y ya les voy a explicar por qué hablamos de la probabilidad, de un cuadro depresivo, ¿sí? Ese es como el componente químico biológico. Esto que decís un poco suena muy interesante porque, y corrígeme si me equivoco, estás diciendo que la gente por ahí ya nace con una predisposición genética donde va a tener una posibilidad de generar este trastorno. ¿Es algo que ya viene como en la genética de uno o es solamente algo que tiene causas externas? No sé si se entiende la pregunta. Se entiende, y es bien interesante la pregunta. A ver, con respecto a la genética, ¿sí?, existe un alto índice de probabilidad de que una persona que tenga conocimiento de algún familiar que haya tenido de manera directa depresión pueda tener una alta probabilidad de tenerla. Pero el componente neurobiológico que yo te estoy diciendo no va de la mano con la genética. Okay. ¿Sí? El componente genético es otra cosa del componente neurobiológico que nosotros hablamos con los neurotransmisores. Los neurotransmisores los tenemos todos, ¿sí? Puede estar más descendido o más activado en función de un montón de otros recursos que le pasa como a todo nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que esto todavía no está tan investigado, pero que inclusive puede tener que ver con la alimentación, con la actividad física, con un montón de ejercicios y actividades que uno va haciendo para fortalecer. Cuando yo hablo del componente biológico, y acá es importante lo que vos decís, no podemos olvidarnos de que ese componente biológico de los neurotransmisores, de la parte del sistema nervioso, nunca puede ser diagnosticado solamente vos tenés depresión porque tenés serotonina baja, que inclusive hay médicos que hacen el análisis para poder medicar, ¿sí? Hay psiquiatras que para poder medicar a un paciente que llega con este cuadro, luego de hacer una anamnesis, una evaluación, determina, bueno, vamos a hacer un análisis, vamos a ver, está baja la serotonina y se puede medicar y llegar a equilibrar. Pero nunca es solamente a partir de ese único criterio. Después hay que, cuando vos me decís los componentes externos y los componentes internos, aparecen estos complementos del diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, componentes internos, las características de la personalidad. ¿Qué herramientas, qué recursos he desarrollado a lo largo de mi vida para resolver conflictos, para trabajar la ansiedad, para superar obstáculos, ¿sí?
Y ahí es muy importante, y esto desde el área de la psicología se trabaja mucho con las historias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las historias personales, uno va viendo esa evolución de palabras como las que han estado muy de moda hace un par de años de la resiliencia, cómo esto hace que uno vaya superando obstáculos y entonces no se deprime, bueno, se pone en modo luchador, pero a ver, eso no tiene que ver solamente, ¿sí?, con que no estás deprimido, tiene que ver con que has desarrollado recursos a lo largo de la vida. Cuando pensamos en un deprimido, pensamos que le ha sido más difícil desarrollar estos recursos o que los recursos que ha ido desarrollando no son suficientes para las situaciones que va afrontando a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, esto como componente interno. Como componente externo de esas causas son las situaciones. Puede haber, cuando hablábamos también en lo previo a esto, ¿no? La pandemia es un claro ejemplo de componente externo que ha desencadenado situaciones de depresión. ¿Por qué? Por el encierro, por el aislamiento, porque ha hecho, yo siempre lo asocio con esas puntaditas de hilo, que hay algo que necesita un clic para desencadenar toda una serie de situaciones y a veces pasa eso, ¿no? Entonces, es de repente una situación, a ver, y aquí, por ejemplo, es necesario separar. Yo puedo tener la pérdida de un familiar querido, enterarme de una enfermedad, tener un accidente, situaciones que también me llevan a un cuadro que me genera una situación de angustia prolongada. Esa situación de angustia prolongada, cierro esto y te doy la palabra, esta situación de angustia prolongada termine en una depresión, depende de todo esto que hablamos, ¿sí? Podríamos decir, Romina, que todas estas cosas que vos estás nombrando, la pérdida de la salud, la pérdida de, por ahí la pandemia, ya sea de la libertad o de la pérdida de algún familiar. O de la rutina. La pérdida de la rutina, ¿verdad? Todo eso son duelos que tenemos que afrontar, ¿verdad? Ante esas pérdidas y muchas veces duelos que no se realizan, duelos que no se hacen y que llevan a esta condición. Porque vos lo que me llamaba la atención, todo lo que vos ibas mencionando son pérdidas. A ver, la pérdida de un trabajo, Sí. También habíamos hablado de la pérdida de un matrimonio, de una pareja, que influyen mucho en el medio, en el condimento, para que se desarrolle esto. Sí, yo creo que es muy importante ser cuidadoso de esto porque la pérdida también tiene que tener como esa asociación con la crisis, ¿sí? O sea, en realidad, más que la pérdida es la crisis que genera ese cambio a partir de una situación. Es tal cual vuelvo a decir, no es solo, a ver, porque vos siempre que pierdas a alguien que vos querés y que por más que haya estado enfermo, que sea de imprevisto, a esa angustia hay que tenerla, hay que tramitarla y no está mal, ¿sí? O sea, eso forma parte de ese proceso. Entonces, no es solo la pérdida, es cómo trabajamos ese afrontamiento de la crisis para que esa angustia, suponte, sea trabajada con el llanto, sea trabajada con la palabra, sea trabajada con la necesidad del acompañamiento. Uno de los síntomas que creo que no les había dicho, si se los digo, se los repito, es el aislamiento, ¿sí? Cuando vos ves una persona que está en una crisis y se aísla, bueno, vos ahí tenés un condicionante, un predisponente muy clave de esas características de la depresión, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de la definición, de los síntomas, de las causas, de lo interno, de lo externo, de esto que vos decís, que es fundamental, las crisis, las pérdidas, y ahí lo voy a asociar, me das el pie, Ricardo, para que lo diga, con estos tipos de depresiones que hay a lo largo de la vida, ¿no? O sea, ustedes, ¿qué pensamos? ¿Pensamos niños deprimidos? Sí, pensamos niños deprimidos. Y muchas veces asocian, las familias, las instituciones no asocian que el síntoma de un niño deprimido es la mala conducta. Luego si se porta mal, y bueno, puede estar deprimido, ¿no? En bajo rendimiento, un aislamiento. Lo mismo nos pasa con los adolescentes, la cercanía o el consumo de todo lo que tiene que ver hoy con esto de los medios masivos, internet, las sustancias. Todas estas cosas también aparecen en la adolescencia como esos factores de síntomas de la depresión, ¿sí?
Y bueno, como les dije también, en ese rango más activo del momento evolutivo de los 18 a los 45, y después el otro, que lo hablábamos creo que un poquito también con Ricardo, es el de los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que están en cuadros depresivos, pero esto también está científicamente comprobado. No está el índice más alto de muerte en los adultos mayores porque tienen comorbilidades, tienen otras realidades, pero por ejemplo, un adulto mayor que hoy se está dando muchísimo, que muere de deshidratación, es un adulto mayor que seguro ha estado deprimido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay ahí un componente del cuidado, ¿sí?, que o él no pudo hacer o que alguien no hizo. Y si alguien no hizo, te habla de ese aislamiento, de esa soledad y de esos componentes que le pasaron a esas personas para llegar a ese estadio, ¿no? Entonces ahí sí me parece muy importante pensar cuáles son o cuáles pueden ser las consecuencias de una depresión, ¿no? Y las consecuencias de la depresión van de la mano con conductas que se convierten en un riesgo, digamos, para la persona y para el entorno. Por ahí también, y esto a veces no está tan evidenciado, porque asociamos directamente la irritabilidad o la agresión, ¿sí?, a características de la personalidad o todo esto, pero eso también puede tener un componente depresivo, ¿sí? O sea, conductas totalmente desajustadas en relación al vínculo con el otro, conductas autodestructivas, ¿sí?, que directamente podemos pensar en la muerte, ¿sí?, pero también en las autolesiones que van siendo llamados de atención, que va siendo una persona que tiene un malestar, ¿sí?, que no lo puede elaborar y que se autoinflige permanentemente el daño para sentir una emoción distinta al malestar que no tolera, el malestar emocional que no tolera, ¿no? Conductas como ese trastorno alimenticio, como todos los trastornos que van de la mano con esto de un cuidado o una falta de cuidado, un cuidado excesivo, una falta de cuidado, ¿sí?, de la salud, ¿no? También esto en donde la persona se siente muy desajustada con los componentes culturales, muchas veces también hacen que la persona termine en un cuadro depresivo. Y ahí, cuando nosotros tenemos que pensar la depresión, pensamos las clasificaciones, ¿sí? Las clasificaciones en donde tenemos las depresiones mayor, que son las prolongadas, las que duran, que tienen una continuidad hasta inclusive entre 1 o 2 años y que ya requieren, ¿sí?, toda una estructura de acompañamiento muy, muy fuerte para ese abordaje, un complemento de trabajo con familia, de trabajo con medicación, de trabajo con terapias, que vuelvan a poner a la persona en un componente no solo activo, sino de validación de la propia vida. O sea, la persona que está en un cuadro depresivo mayor es como el que estuvo en la cárcel, ¿sí? Reinsertarse cuesta muchísimo, porque uno ha perdido el ejercicio y porque ha estado todo el tiempo mirado desde una visión totalmente invalidante, desde el no poder, el no saber, el no querer, el no hacer, el no tener energía, el no lograr, ¿sí? Imagínense este componente. Yo siempre hablo con mis pacientes de que hay muchos de los pensamientos perturbadores, ¿sí?, que son los que terminan sosteniendo síntomas y cuadros clínicos. ¿Qué son los pensamientos perturbadores? Todo esto que nosotros no le podemos poner ni inicio ni final. ¿Estás preocupado? Bueno, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo estás preocupado por lo mismo? ¿Qué hiciste para resolver lo que te preocupa? ¿Sí? Esto es lo que va haciendo que el criterio clínico vaya pudiendo tener más o menos rigidez y a partir de ahí la necesidad de un abordaje puntual, ¿no? Después también, y me parece interesante también compartirlo, existe esto de esa depresión leve, ¿no? La depresión leve que muchas veces está asociada con las características de la personalidad. Y un poquito cuando hablábamos recién pensaba eso, ¿no? O sea, lo defino al otro desde, es amargado, es triste, es solitario, ¿sí? Y en realidad tal vez está deprimido, pero sigue circulando. Bueno, la depresión leve, cuando no está trabajada, cuando no está mirada,
puede tener un tiempo de durabilidad como leve, pero después termina siendo, inclusive con alguna manifestación somática, alguna expresión de esa necesidad de apoyo o de abordaje del tratamiento, ¿no? Después tenemos las depresiones que van más del lado por los cuadros, siempre desde la psicología, los miramos desde los criterios clínicos del DSM-4, que son ya trastornos de tipo bipolar, ¿sí? Que tienen los dos componentes, el maníaco y el depresivo, que van ahí muy de la mano con las dos características de la personalidad. Y uno ahí también, esto se los traigo porque a veces uno no entiende, ¿no?, qué le pasa al otro. A veces está muy arriba y a veces está muy abajo. Bueno, tal vez hay ahí un cuadro que requiera algún complemento terapéutico, medicamentoso, psiquiátrico, un abordaje puntual para trabajar eso, ¿no? Esto que nos decías recién de que, por ejemplo, la gente mayor con depresión puede dejar incluso de tomar líquido y morir deshidratado, o que tiene efectos como en el comportamiento, la autoflagelación, en la alimentación, es como que todo atenta contra la propia persona. Todo esto me lleva a pensar, y lo que decías recién, ¿no?, de ponerse en el lugar, me lleva a pensar que uno no entiende, y ese es el desafío si uno quiere ayudar a alguien, o incluso, no digo ayudar, sino empezar a entender qué es lo que pasa en la cabeza de una persona con depresión. Creo que ese es el mayor desafío, y lo que la mayoría de nosotros tenemos ese desconocimiento. No entendemos lo que el otro está viviendo, lo que el otro piensa, lo que está pasando. Y como decís vos, quizás uno lo ve desde arriba y todo superficial, y hay quizás mucho para entender, o para empezar a acercarse, a entender, a hablar. Y es un desafío, ¿no?, esto de saber qué piensa la persona con depresión. No sé si hay alguna forma de explicarlo fácil, en palabras. Yo creo que no necesariamente tiene que haber una forma de explicarlo, sino que tenemos que tener esa flexibilidad para mirar, ¿no? Porque en la psicología pasa como en muchas áreas. Cada persona es un mundo, y entonces lo que a algunos les pasó y no les generó una situación de vulnerabilidad en el plano de su estructura psíquica, a otro lo lleva a arrastrar situaciones que no se resuelven, y por lo tanto va de la mano con esa vulnerabilidad. Cuando pensamos qué le pasa al otro, tenemos que pensar quién es el otro, ¿no? ¿Cómo se ha construido ese otro, dentro de qué contexto? Porque suponte, para poder identificar, hay que ver cuáles han sido los puntos de vulnerabilidad, o cuáles son los puntos de vulnerabilidad que tiene esa persona. Es muy importante estar atentos a esto, en donde los discursos del otro hablan mucho. O sea, esto de lo que yo digo de mí, ¿no? Si me vivo viendo gorda, flaca, fea, linda, por eso hablo de los pensamientos perturbadores. Hoy, y por eso también se lo digo, no llegué a esa parte, pero ahora le digo. ¿Por qué una de las herramientas para trabajar la depresión es la terapia cognitivo-conductual? Porque se trabaja mucho desde esa construcción del pensamiento, que es la que sostiene la posibilidad de elaborar ese reemplazo en las representaciones que uno va haciendo. Entonces, a ver, volvemos a esto. La base de lo que vos decís, Ale, para ser simple, es decir, es importante pensar que la persona que transita esto, primero y principal, tiene una carencia afectiva sobre sí misma muy fuerte. No ha logrado poder quererse de la manera en la que uno tiene que saber quererse para poder cuidarse. Sí, por ahí hay un juego de palabras, pero tiene mucho sentido. Si vos aprendiste a quererte, si vos aprendiste a reconocer tus defectos, tus virtudes, lo que sos, lo que te gusta, lo que no te gusta de vos, bueno, ahí hay una base sobre la cual vos podés trabajar mucho más cómo vas a resolver las situaciones que te vayan costando, ¿sí? Entonces, cuando decís, ¿qué le pasa al otro?
Y no es solamente que no se quiere, también se siente no querido. Ahí es donde entra este juego del adentro y del afuera, ¿sí? Y ahí volvemos a esto. Una situación de trabajo compleja, ¿sí? Si vos venías medio frágil de tu autoestima y vos tenés una situación de trabajo compleja, podés entrar en un cuadro de depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que no está todo armado para la batalla, ¿entendés? Nosotros todos los días nos tenemos que levantar y decir, bueno, cumplo mis obligaciones, hago lo que me gusta, poco, otro poco lo que debo, o sea, y mantener ese equilibrio, ¿sí? No es solo para no entrar en la depresión. Ahí creo que entra mucho el condimento, el condimento de Dios, ¿no? Porque nosotros como personas creadas, como católicos, tratamos de reconocernos todos los días cuando nos levantamos, que somos personas creadas en el amor de Dios, ¿no? A la mañana, cuando yo me levanto, me cuestan mucho los días y yo rezo por ahí a Dios para que me dé la fuerza, esa energía que vos decías, para poder afrontar el día y reconocer el amor de Dios. Como nosotros, como primera persona, primero nos sentimos amados por Dios y después, a través de ese amor, amar a los hermanos, ¿no? Creo que por ahí está la clave. O sea, aprovecho esto que vos dijiste, ¿verdad? Del amor propio, ¿verdad? Porque la persona que se ama a sí mismo, encuentra también el amor de Dios ahí adentro. Es re importante esto. Ahí donde, por eso hago ahí una conexión, ¿me entiendes? Porque es muy importante también, ahí donde nos metemos nosotros como movimiento, como círculo, entramos a poder llegar a ese punto. No sé si muchas veces lo llegaremos o no, pero de la mano, ¿verdad?, de Jesús, es que nosotros tratamos de que la persona pueda sentirse querida y amada por Dios. Bueno, y ahí te sumo esto como para que dimensionemos de que hay gente, por ejemplo, que se deprime cuando sube una imagen a Instagram y tiene pocos likes, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que vive, ¿no?, en función de los likes que tiene por lo que ha subido. ¿Por qué te lo traen? Porque en realidad, en ese corrimiento de lo realmente importante, ¿sí?, aparece el vacío, ¿entendés? Aparece el vacío, aparece aquello que no te es suficiente para afrontar una situación o para muchas veces pedir ayuda, ¿no? Porque también pasa esto. Cuando pensamos cuando pensamos en el tratamiento y en el tratamiento y en las necesidades de abordaje, sí, tenemos que pensar eso. ¿Cuáles son las señales de alerta? Las señales de alerta son esto: qué has dejado de hacer, cómo te sentís, qué te gustaba y qué no te gustaba, y qué mirada vas teniendo de vos mismo. Cuando pensamos en el tratamiento, pensamos en que también pueda cada una de estas personas sentirse acompañada, ¿no? Porque cuando tenemos las consecuencias más graves de un cuadro depresivo, también tiene que ver con que esa persona no tuvo no solo el amor hacia sí mismo, sino esa validación que viene de afuera, y por eso los espacios sociales, los espacios comunitarios, los grupos de pertenencia son fundamentales, porque ahí es donde nosotros ¿qué sentimos? ¿Qué sentís en la familia? Que alguien te pregunta cómo estás, qué hiciste, cómo andás, qué necesitas, ¿sí? En el grupo de pertenencia, y bueno, y que son más valiosos los grupos de pertenencia que los grupos de trabajo, porque en el grupo de pertenencia uno elige estar, en el grupo de trabajo uno va por la obligación, ¿sí? Entonces es como también habilitar esas variables, ¿no? Y entonces pensamos los tratamientos. Cuando pensamos los tratamientos, hay que inevitablemente pensar qué tipo de depresión es, ¿sí? Uno puede iniciar un tratamiento, como les decía, de una terapia psicológica cognitivo-conductual, son las ideales para el abordaje de cuadros de depresión, pero es fundamental que el profesional haga una discriminación de si al paciente le va a ser suficiente
la terapia cognitivo-conductual, o si va a necesitar un complemento, ya sea médico, de alguna medicación específica, o alguna recomendación también de actividades, ¿sí? Porque la terapia cognitivo-conductual habla puntualmente con esto de trabajar el síntoma y a partir de ahí brindarle herramientas a la persona, así como a modo de tareas, ¿no? Y bueno, pero si la semana pasada no pudiste ir, bueno, uno de los síntomas que yo también les decía y que tiene que ver con esta de las condiciones internas que decía Alex, que me lo olvidé y ahora me lo acuerdo, es el sentimiento de culpa. Y no puedo, y no logro, y no llego, y no hice. Y ahí aparece en el sentimiento de culpa, aparece esto de la expectativa y de la realidad. A veces somos muy exigentes y eso nos predispone a correr riesgos sobre nosotros mismos, sobre esa validación que tenemos que hacer. Y entonces nos sobreexigimos, la expectativa nunca llega a lograrse y vivimos permanentemente frustrados. Eso también nos pasa en esto. Entonces, en la terapia uno trata de trabajar eso. Trata de trabajar, bueno, pero ¿por qué qué objetivos te pusiste hoy? ¿Los hiciste en la semana? ¿Y por qué no los hiciste? ¿Eran posibles hacerlos? Porque a veces también pasa eso, ¿no? Entramos en un cuadro depresivo porque vivimos permanentemente frustrados, pero porque vivimos frustrados porque queremos tener una vida que no es compatible con la realidad, ¿sí? Entonces ahí también hay que ser conscientes de esto. ¿Qué me exijo? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿No? Entonces, en realidad hay muy buenos pronósticos, ¿sí? Con los tratamientos complementarios, o sea, con la medicación y con el complemento psicológico, con algunas otras herramientas que también, como puede llegar a ser la actividad física, con herramientas de complementos nutricionales. Ustedes han visto que hoy cada vez está más demostrado que una buena alimentación cambia el estado anímico, el humor. Entonces eso también influye en todo esto. Ustedes imagínense que cada vez empieza a ser como más integral la mirada que hacemos de la persona. Ya no es solo la medicación, ya también es un complemento nutricional. Bueno, el desarrollo social también habilita un montón a la persona, ¿no? Para poder interactuar y encontrarse en espacios en donde tener contacto con otros, ¿qué hace? Bueno, que a veces tengas que poner el oído a alguien que no está tan mal y que no está tan bien. ¿Y el efecto cuál es? Y a veces lo que vos pensás que son muchos problemas terminan siendo, digamos, mucho menores a los que puede transitar otra persona. Entonces esos espacios colaborativos son muy importantes también. Cuando uno tiene que pensar en la depresión y piensa en el aislamiento, ahí aparece una señal de alerta importante, ¿no? Porque, bueno, para ustedes que tienen un grupo, si un compañero deja de venir, si un compañero pone excusas, bueno, ahí aparecen estas cuestiones, estos inicios. Estaba justo por preguntarte sobre esto, porque me ponía en la realidad nuestra, en un movimiento de jóvenes, ese chico que se aísla, chico o chica que se aísla, ¿cómo hacer para llegar a él, para decirle, porque estamos hablando del tratamiento y de lo que la respuesta va a estar con un profesional, pero ¿cómo hacemos nosotros para ayudarlo a ese chico que se aisló, que está deprimido, que está encerrado, que no quiere saber nada con nadie? ¿Cuál sería la herramienta tangible con la que nosotros podríamos contar? Es decir, hablar con la familia, ir a buscarlo o no ir a buscarlo, darle el espacio o insistirle. ¿Cuál sería lo mejor? Me imagino que cada caso es un mundo, pero bueno, nosotros nos encontramos por ahí en esa necesidad de actuar, de hacer algo, de no quedarnos con los brazos cruzados. Yo creo que algo re importante es, no digo la insistencia, porque por ahí es una palabra invasiva, pero sí mostrar cercanía, ¿no? No la presión, pero sí la cercanía. Y eso no solo le sirve a la persona que está atravesando una situación difícil y se aísla, sino que también le da a uno esa herramienta para sentir que uno acompaña como puede, ¿no? Vos imaginate que hay alguien que deja de venir, que transita una situación difícil y que por ahí tiene un final que no era lo que vos esperabas, pero tu último mensaje con esa persona es: espero que estés bien, cuando quieras te esperamos. Entonces es re importante eso.
esa constancia, ese saber estar a veces silencioso, ¿no? Que hoy uno con las redes puede hacerlo como mucho más al compartir una frase, y eso hace que el otro tenga ese punto, ¿no? Que tal vez uno no lo va a dimensionar y va a llegar un momento en donde si vos todos los sábados a las 4 de la tarde le decís el tema de hoy por si te interesa o divulgalo, es este, acá estamos, lo va a terminar esperando, porque ese feedback, sí, es un cable a tierra de un mundo que hay afuera con el que cuando lo decida esa persona o tenga las herramientas puede llegar a conectar. Entonces tiene como esas dos partes. Tiene esa parte en la que esa constancia, ese acompañamiento, a veces nosotros nos sentimos que si no tiene el efecto inmediato, no sirve, ¿entendés? Y a veces el efecto no es inmediato, y menos en estos cuadros. Requiere la persistencia, ¿entendés? Esa cosa de decir, saber estar respetuoso, me parece que. Clarísimo. Hay mucho para pensar. Es un tema que abre muchas necesidades, muchas realidades. Y esto sí me interesa que quede claro, ¿no? Uno habla desde lo general. Cada situación después es muy particular y cada situación es entonces cosas que a algunas situaciones pueden servir o ser útiles, a otros no. Y ahí sí voy a agregar algo que me parece importante. La flexibilidad es fundamental. La flexibilidad de uno con uno y la flexibilidad para el abordaje de estas situaciones también, ¿no? Bueno, Romina, agradecemos mucho tu presencia, en tu compañía y habernos descrito, la verdad que de una manera excepcional acá, la depresión. Nos ayuda mucho, nos da herramientas a nosotros para poder identificar, acompañar a nuestros amigos, a nuestros familiares, al entorno que nos rodea y poder ser un motor de acción a esa compañía a la que vos nos estás llamando, que hagamos con esas personas y bueno, te agradecemos. Sí, te quiero agradecer por haber venido. Hablas muy bien, sos muy clara, se nota que es algo que te apasiona, es lindo escucharte. Ojalá que todos los que estén acá escuchando y los que nos escuchen después en YouTube se vayan habiendo aprendido un poquito y con ganas de seguir metiéndose en temas. Por ahí me imagino que hay muchos canales para aprender, para leer. Por ahí si nos quieres recomendar algo, perdón que te meta presión, pero por ahí preparando esta charla decíamos, che, escuchemos un podcast que hable sobre esto o qué podemos leer, y hay mucho material, hay mucho para saber, y por ahí hay alguien que le interesa y quiera meterse un poquito más y aprender un poquito más. Sí, yo creo que es muy importante leer, pero también poder tener claridad de esto en donde son temas que no todos podemos leer cualquier cosa, ¿no? Entonces eso también es importante, hacer ese uso selectivo de la información es importante. Para mí siempre es fundamental esto de ¿cómo se dice? Como lo formal, ¿viste? Todo lo que avala, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, las páginas, cómo describe. También yo, en el caso mío que trabajo con niños y adolescentes, me pasa mucho que UNICEF, las páginas de UNICEF también trabajan esos abordajes de el niño, por eso yo se los tiré, pero porque es algo que uno también lo consume mucho. Y bueno, y después hay mucha bibliografía que si quieren después se las mando anotada. Pero bueno, también por ahí es importante que cada uno piense por qué necesita leer sobre este tema y para qué también lo va a utilizar, ¿no? Entonces, por ahí también es ser cuidadoso con ese manejo de la información. Y bueno, y sí también algo que me había dicho Ricardo, esto de que nosotros en la provincia tenemos muchos espacios que a veces no funcionan como deberían funcionar, pero por ejemplo hay líneas que tienen que ver con ese abordaje de las situaciones de crisis, algo que yo no profundicé, pero que también es importante tenerlo en cuenta, es que muchas situaciones
de violencia, de maltrato, de consumo, también están asociadas con cuadros depresivos y que eso requiere como otro trabajo en otros espacios, ¿no? Pero bueno, siempre esto, para mí lo que es clave es, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado, poder buscar un buen profesional, tener paciencia también. Uno no siempre encuentra un buen profesional porque son temas muy personales. Entonces creo que ahí también decir, no, pero yo ya probé y no llego, no me hace bien. Bueno, pero hay que seguir probando, ¿sí? Hay que buscar y encontrar también esas posibilidades de darse con profesionales que realmente lo contengan a uno en el trabajo, ¿no? Bueno, una vez más, muchas gracias por haber venido. Te esperamos hoy, bienvenida. Les recordamos a todos los que nos están escuchando por YouTube que compartan este podcast, que le pongan me gusta y los invitamos a que se sumen a los próximos encuentros que ya vamos a estar difundiendo. Son siempre los días sábados. Muchas gracias por su atención. Si llegaste hasta acá, seguramente es porque te gustó la charla y espero que sea muy fructífera en tu vida. Si así fue, compartí este contenido con tus amigos y familia o cualquier persona que sepas que le pueda gustar o ayudar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Escuela de Formación Cristiana.